quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Saludos cordiales y fraternales, queridos hermanos, familias, simpatizantes, todos cuantos se conectan o visitan la página de nuestra iglesia para tener un tiempo como este devocional a la mitad de la semana, en donde podemos unir nuestras oraciones, en donde podemos tener devoción y fraternidad unos con otros a través de esta plataforma virtual, unánimes en el espíritu
y también para meditar las Sagradas Escrituras. En cada pasaje de la palabra del Señor hay tesoros de enseñanza, de inspiración, de revelación, que nos hacen entender más la vida cristiana, la vida de la fe. Y hoy vamos a meditar en un pasaje del segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Es un pasaje bastante conocido, un personaje conocido, segundo libro de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 9 al 12. Este personaje era verdaderamente sobresaliente, el general Naamán, sirio, el general, el capitán de todos los ejércitos del rey de Siria. Nuestro Señor Jesucristo, pasados muchos años, décadas, siglos, lo mencionó en San Lucas capítulo 4, versículo 27, como el único gentil que fue sanado por Dios en el tiempo de Eliseo, allá en Siria. Bueno, realmente él fue sanado en Samaria. Vamos entonces a leer nuestro texto y luego vamos a orar y vamos a meditar la enseñanza que tiene este pasaje. Hoy le vamos a sacar como tema lo que le puse: humillación y obediencia. Humillación y obediencia. La humillación es algo que no mucho nos gusta a nosotros que nos hagan, y muchas veces tampoco nos gusta humillarnos. Muchas veces no es muy grato, pero delante de Dios es un privilegio. Ahora, este hombre que vamos a meditar ahora no estaba acostumbrado a hacer eso. Acuérdese que era, ya le voy a decir algunas otras cualidades que él tenía como militar, temido, en fin. Pero leamos entonces el pasaje, y dice, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Dice de la siguiente manera: Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Usted no es muy enojado, ¿verdad? Muy enojada. ¿O sí? Bueno, este hombre tenía mal genio, pues era militar, había sido forjado en lides duras, y entonces ni modo, por esa razón era lo que era, ¿verdad? Pero vamos a orar, y también recuérdese que vamos a poner delante del altar del Señor nuestras necesidades. Oremos a Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre nuestro, por los tesoros de tu palabra. Muchas gracias porque nos la hiciste saber y nos la revelas a través de tu Santo Espíritu. Muchas gracias por los tesoros que hay en ella, que son una verdadera ayuda para nuestra vida espiritual, para nuestra vida práctica también. Muchas gracias, bendito Señor. Concédenos ahora un corazón perdonado, limpiado de nuestros pecados por el nombre de Jesucristo y sus méritos santos. Y concédenos, bendito Señor, también una disposición de espíritu para recibir la enseñanza que hoy vamos a enfatizar, guiados por tu divino Espíritu. Te adoramos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, en quien confía nuestra alma. Amén. Bueno, como le dije, se refiere esta parte del testimonio a un personaje bastante conocido. Era un general sirio, era muy importante, era valiente, era temido, era rico e influyente. Sin embargo, padecía de algo lamentable, una enfermedad desagradable, dolorosa y potencialmente mortal. Todos tenemos un pero en esta vida. Puede ser que hayamos logrado tantas cosas, que tengamos algunos medios, que tengamos algún reconocimiento de la gente, alguna acreditación académica y que tengamos algunos recursos económicos o buena estimación de la comunidad, lo que sea. Quizá alguna casilla importante en algún ambiente comercial, industrial, académico o del Estado, lo que sea.
Pero todos tenemos un pero. Y el pero de este hombre era una enfermedad, como ya le dije, desagradable, dolorosa y mortal. Sin embargo, es admirable cómo Dios ama a cada criatura en esta tierra. Y parte de los logros de este hombre, este era un hombre de muchos éxitos militares contra de los enemigos y de los vecinos de Siria. Y en una de esas incursiones de una parte de su ejército, pues tomaron algunos cautivos seguramente, algunos para esclavizarlos, y uno de ellos fue una jovencita israelita. Esta jovencita israelita providencialmente fue asignada a la casa de Naamán para que ayudara a la esposa. Y esta jovencita, lejos de resentirse, pues imagínese usted, prácticamente es un secuestro. Y entonces, lejos de resentirse y desear la muerte de sus captores y vivir resentida y servir con amargura, lejos de eso, pues se enteró del mal que padecía su patrón. Y entonces habló con la esposa, quien ayudaba, y le hizo ver que el gran poder del Dios de los hebreos, que es el único Dios, se manifestaba en Samaria con curaciones y otros milagros a través del profeta Eliseo. Tan importante fue aquella revelación para la señora esposa de Naamán, que se lo dijo a su esposo con una gran esperanza. Y entonces tan importante fue también para Naamán ese mensaje sencillo de una criada, de una esclava, que se lo dijo al rey. Y el rey lo encontró tan importante también que le dijo a Naamán, su comandante del ejército, le dijo que fuera a Samaria inmediatamente, que él lo acreditaba con una carta. Acuérdese que en ese caso este rey sirio era un rey conquistador, entonces sus cartas eran imperiosas, eran como dominantes, como exigentes. Y entonces le mandó una carta, con el mismo Naamán se la mandó al rey de Samaria, que era en ese tiempo Joram. Y entonces sale Naamán con su carro, ha de haber sido una carreta forjada muy especial, no sabemos si hizo con un caballo, 2 caballos o 4 al estilo Ben-Hur, pero sale él con un gran séquito militar. Acuérdese que él era muy importante y entonces se lleva un séquito militar. Ahí lleva dinero para su curación, lleva oro, lleva plata y lleva vestidos lujosos para pagar su curación. Y sale pues, yo no sé qué distancia había, debe haber sido significativa la distancia que había entre Siria y Samaria. Y pues no es fácil andando a caballo o en carreta. Pero la cosa es que llegaron, presentaron la carta ante el rey Joram, y el rey Joram la entendió como una provocación. Dijo, ¿cómo va a ser eso? Yo no soy Dios para que cure a la gente o para que le dé la vida. Solo Dios puede hacer eso. Y entonces manifestó temor y disgusto el rey Joram, pero el profeta Eliseo se enteró de esa escena y le mandó a decir al rey Joram, en Samaria, le dijo, ¿por qué te pones así? ¿Por qué rasgaste tus vestidos? Porque se rasgó sus vestidos, que es una costumbre, o era una costumbre rasgar los vestidos cuando había mucho dolor, intenso enojo o temor. Y entonces le dijo el profeta Eliseo, mándamelo para acá. Y entonces mandan al general sirio, lo mandan para la casa de Eliseo. Y entonces es donde empieza nuestro texto que leímos, ¿verdad? En el versículo 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Se imagina usted el general? Arrogante, ¿verdad? Con una pompa tremenda y dejando una nube de polvo, llega a toda velocidad a la casa de Eliseo. Como la alcurnia que este hombre tenía, o sea, el grado elevado en la sociedad, en la milicia, en el gobierno sirio y todo lo demás, pues se supone que debería de haber habido un protocolo, que debería haber habido una atención especial de parte del profeta, pues era un general reconocido y todo lo demás. Sin embargo, ni siquiera lo salió a recibir. Ni siquiera hizo ninguna ceremonia diplomática, nada.
no lo salió a recibir. ¿Y para qué lo haría así? Bueno, era parte de la guianza de Dios para él. Parte de lo que este hombre tenía que entender y experimentar. No importante la altura que tenía en todas las áreas que ya le mencioné. Y dice la palabra del Señor que el profeta Eliseo le mandó un criado, un mensajero, a la puerta de su casa y le dijo, dice que te vayas a lavar. Le dice el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y el mensajero le dio el mensaje y se entró. Ya se imagina usted, Naamán, después de tan largo viaje y a pesar de su alto rango, recibir una humillación así, pues no era fácil. Y entonces aquí dice, consecuentemente, dice que se enojó, pues bueno, era de mal genio, se enojó, pues había caminado tanto, había venido en obediencia, no había mandado a traer a Eliseo a su casa, sino que él vino, hizo la travesía en búsqueda de su milagro. Y por si fuera poco, traía suficiente dinero, que tal vez algunos estiman que lo que traía entre oro y plata eran aproximadamente unos 20,000 euros. Y ahora, más los vestidos lujosos. Entonces, después de no recibir pues ninguna atención del profeta, sino una instrucción del mensajero, se puso muy disgustado y se puso a murmurar, posiblemente a vociferar, porque la instrucción no tenía nada que ver con lo que él se imaginaba y con lo que él esperaba. Acuérdese que él dice, en el versículo 11, dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, saldrá el profeta luego, porque es el general que está aquí. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él tenía todo su método ya metido aquí en la cabeza, decía, así va a ser, seguramente así va a ser. Y entonces resulta de que lo que recibió no tenía nada que ver con eso. Por eso es que estaba vociferando, estaba airado, y entonces dice, y se fue. Y iba ya de camino, se fue enojado. Estaba pues por irse de regreso a su país, con ira, con resentimiento y por supuesto con deseo de venganza. Esta desatención, este menosprecio, esta humillación, me la van a pagar. Y aunque me vaya con la enfermedad, pero esto me lo van a pagar. Yo que sé qué pensó ese hombre, ¿verdad? Que iba muy enojado. Pero la gracia abundante de Dios actuó. La gracia abundante de Dios actuó porque se manifestó a través de 2 de sus criados que iban con él. Aparte de los soldados iban 2 siervos. Y estos siervos le dijeron con mucho respeto, eso está ya en el versículo 13, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mire cómo lo estimaban, cómo lo respetaban. Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Porque el general había dicho, me manda a meterme en ese río sucio de Jordán. Y no los ríos de Siria, Abán y Farfar, que eran ríos grandes, cristalinos, hermosos. Dice, si voy a lavarme allá, ¿no voy a quedar limpio también? ¿Por qué me manda ahí? Eso es una humillación para mí. ¿Sabe usted qué quiere decir Jordán? Jordán significa descender. Entonces, a él le tocaba humillarse. A él le tocaba obedecer. Pero ¿cómo si él era el gran general? ¿Cómo? Y una cosa que le parecía a él tan impropia y tan ridícula, que lo mandaran a bañarse ahí. Él no lo entendía. Y entonces, sin embargo, por causa del ánimo que le dieron sus criados, por la misericordia de Dios, para que se humillara y obedeciera, pues era una cosa sencilla, con sensibilidad,
Y con una fe muy pequeña, el hombre obedeció. Se metió en el Jordán y experimentó el milagro poderoso que estuvo a punto de perder. Experimentó y recibió la bendición que Dios le quería dar, pero estuvo a punto de perderla porque se había enojado, porque él se había predispuesto, él había dicho, así tiene que ser. Vamos a aplicarlo ya en un momentito, pero ¿no es cierto que a veces así nos pasa a nosotros? Nosotros le pedimos algo a Dios, ¿verdad? Y creemos que va a ser así. Seguramente así va a ser. Seguramente allá va a venir. Seguramente va a ser fulano o fulana. Y nosotros lo creemos así, lo predisponemos así en nuestra mente. Y resulta que no es así. Muchas veces ni siquiera llega la respuesta luego. Vamos a decirlo en un momentito. Pero este hombre, después de hacer lo que le dijeron, humillarse y obedecer, experimentó en su cuerpo el gran poder de Dios. Y para nosotros, como también nos ocurre, y todo pasaje tiene que tener una aplicación para nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos alguna oración delante de Dios y nos imaginamos pues más o menos cómo debiera de venir esa respuesta, ¿verdad? Pero resulta que no ocurre como lo esperamos. Se nos olvida lo que dice Isaías 55 y versículo 8 y 9, en donde dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Voy a leerlo, si usted lo tiene ahí, y lo leemos. Bueno, Isaías 55, de todas las Biblias. De todas las Biblias. Dirá usted, tal vez alguno de ustedes dirá, pero mire, pastor, eso es en su Biblia. Pero a mí también, léala, ya va a ver. En Isaías 55, 8 dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, no fue como Naamán pensaba. Fue de otra manera, tal vez humillante, pero obedeciéndolo, él pudo experimentar que con humillación y obediencia, alcanzó el milagro que estuvo a punto de perder. Dice que su carne se volvió como la de un niño. Y el hombre no solamente recibió la limpieza de su carne, sino también la de su alma, porque eso lo llevó a ser creyente del único Dios verdadero y verdaderamente creyente. Ahí le puede usted leer el testimonio en el resto del pasaje. Así que Dios le limpió su cuerpo y le limpió su alma. Le devolvió la esperanza de vida, pero le puso un reto de fe, un reto de obediencia, un reto de humildad para poder lograr lo que él quería. Y una de las razones por las cuales muchos cristianos se debilitan o nos debilitamos en nuestra fe es porque a nuestro criterio o Dios no nos escucha o Dios no nos responde. Y algunos tenemos peticiones ahí de semanas, de meses y hasta de años y no vemos la respuesta, no se ve la respuesta o no se ha entendido porque tal vez ya llegó. Hay un caso en la Biblia en que Isaac oró a Dios durante 20 años por su esposa y su esposa no podía tener bebé. Hasta los 20 años ella quedó esperando bebé y tuvo gemelos. 20 años de perseverancia, de fe, de creer, de rogar. 20 años. Yo tengo una experiencia un poquito así. Pero tenemos que entender que Dios no está obligado ni a escucharnos, ni a respondernos. No está obligado. Y muchas veces quiero decirle que hay oraciones que Dios no escucha. Hay oraciones que Dios no escucha. No porque no pueda escuchar, sino porque su santidad no permite que pueda escucharla. En Proverbios 28:9, de su Biblia también, de la mía, en Proverbios 28,
Y versículo 9, algunos de los hermanos saben lo que dice esto. Dice, 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su oración también es, miren, escucha la palabra que dice ahí, su oración también es abominable. Es como que si dijera, quien no me quiere escuchar, yo tampoco le quiero escuchar. Porque para Dios, su palabra es vital. Su palabra es la que regenera. Su palabra es la que transforma. Su palabra es la que liberta. Su palabra es la que ilumina. Su palabra es la que revela al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es el alimento para la vida espiritual. Su palabra es por la que nosotros podemos encontrar aquellas revelaciones que no entendemos. Pero también en Isaías capítulo 1 dice que hay otras oraciones que Dios no escucha. Esto es más que todo para creyentes desobedientes. Porque el Señor dice, por más que multipliquen la oración, capítulo 1 y versículo 15 de Isaías, por más que multipliquen la oración, yo no oiré, porque están manchadas de sangre sus manos, o sea, de mal hacer, de dañar, de vociferar, de idolatrar, de tener otras deidades a quienes clamar. Dice, no los oiré. Y en el capítulo 59 de Isaías, y versículos 1 y 2, también se lo parafraseo. Isaías 59, 1, 2 dice que a Dios no se le ha cortado para su brazo para salvar, ni su amor para oír. No se le ha cortado. Pero nuestros pecados y nuestras iniquidades hacen que Él no nos quiera oír. Entonces sí hay oraciones que Dios no escucha. Y hay oraciones que Dios escucha y que dice sí. Cuando nomás las escucha, dice sí. O a veces dice no. O a veces dice todavía no. O a veces dice no es así. Dios es Dios. Pero mire, en donde quisiera centrar yo este pasaje y esta aplicación para nuestras vidas es que muchas veces nosotros nos perdemos milagros que Dios sí quiere hacer. Nos perdemos respuestas que Dios sí quiere dar, pero ni nos humillamos, ni obedecemos. Y muchas veces nosotros lo decimos. Decimos, a mi manera debe ser, a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Y déjeme decirle que con nuestro Dios, que es el Dios verdadero, el único Dios, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Así que cuando uno quiere un milagro de parte del Señor, o cuando uno quiere la salvación de su alma, tiene que tener una disposición de despojo, de despojarse de lo que antes le gustaba, de lo que a Dios no le agrada, de despojarse, de humillarse y de obedecer su palabra. Tiene que tener esa disposición. De otra manera, no alcanza el milagro de Dios. Y otra cosa es, tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para entender que muchas veces la respuesta ya nos ha sido dada, pero no como nosotros la creíamos. Le voy a poner un ejemplo. Hubo una pareja que le pedía a Dios tener un hijo. Y le pedía a Dios tener un hijo. Y ella, ya se imagina usted, eran un poco jóvenes y entonces a cada mes ella se revisaba a ver si no estaba esperando y no estaba esperando. Y entonces de alguna manera Dios les hizo entender que iban a tener un hijo, que en su tiempo iban a tener un hijo. Y resulta de que de una manera milagrosa Dios les regaló un hijo, pero no a través de la matriz de ella, sino a través del corazón de los dos. Porque adoptaron un niño recién nacido y ese era el hijo que Dios les iba a dar, que Dios les tenía asignado. No fue la manera que ellos lo pensaban, fue la manera de Dios, pero fue una bendición de todos los tiempos para ellos ese niño. Y no solamente ese testimonio, le contaría más.
Le contaría más testimonios, que hay muchos, pero tenemos que entender que debe ser a la manera de Dios. ¿Qué pasó con el ciego de Siloé? Él estaba ahí, dice la Biblia, pidiendo limosna. Posiblemente él rogaba, posiblemente sus padres rogaban, Dios mío, ¿por qué este niño no nació así? Ahora ya era un joven adulto y ciego de nacimiento. Y habían oído que Jesús había sanado a otros ciegos, posiblemente tocándole su cabeza, o posiblemente diciéndoles, abre tus ojos y mira. Habían escuchado algo de eso, pero ahora resulta que Jesús llegó ahí donde estaba ese cieguito pidiendo limosna. Y después de un pequeño diálogo con sus discípulos, él esperando posiblemente sentir las manos de Jesús para que lo tocaba, o tomarle su mano, levantarlo, saber que él esperaba, o que dijera una palabra. No, lo que escuchó fue una escupida. Jesús escupió el suelo y de ahí hizo barro, y después le puso barro en los ojos. ¿Usted qué hubiera hecho? No, de esa manera no, mejor me quedo ciego. Bueno, cuando uno no es ciego así pensaría, pero este hombre lo que más anhelaba era ver. Y entonces el Señor usó otro método, un método diferente, crearle ojos nuevos. Eso fue lo que hizo, como en Génesis, cuando creó al hombre del barro de la tierra, igual hizo en esta oportunidad, creó ojos y le dio ojos nuevos. ¿De qué color serían? A saber. Y después le mandó humillación y obediencia y le dijo, ve y te lavas en el estanque de Siloé. Él tenía que tropezar, él tenía que trastumbar para subir. Había varias gradas, muchas gradas para ir hasta el Siloé, posiblemente pedir ayuda, por favor ayúdeme, tengo que ir al Siloé. Y tenía que humillarse más y obedecer hasta llegar allá. Y allá se lavó los ojos, como Jesús le dijo, y dice la Biblia que regresó viendo. El testimonio es mucho mayor, lleva muchas cosas más, pero por causa del tiempo y del tema, hasta ahí vamos a dejarlo. Repito y diga usted conmigo, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Muchas veces no viene como yo lo pido, viene de diferente manera. Pero lo que sí le digo es lo que hay que asegurarse de que Dios escuche mi oración. Y para eso se necesita fe. Para eso se necesita obediencia. Para eso se necesita conciencia de lo que se está pidiendo conforme a su voluntad. Y también se necesita solvencia de no andar en pecado. Porque si uno anda en pecado, ¿con qué derecho va a pedir algo a Dios? Entonces, esa es la enseñanza de ahora. Humillación y obediencia para poder alcanzar el milagro que espero. Yo espero en Dios que usted pueda hacerlo. Y si es salvación, que es lo más importante para nuestra alma, para la vida eterna, recuerde eso. Humillación y obediencia. Disposición de despojarse de todo aquello que le ha gustado, que le han enseñado y que no está conforme a la palabra bendita de Dios. Que el Señor le bendiga. Y oremos por sus necesidades o por el milagro que usted espera. Eliseo jamás recibió nada de lo que Naamán llevaba, porque con eso le estaba diciendo, es que no soy yo Naamán, es mi Dios el que te bendijo. A mí solamente me usó para ser el instrumento. Si algún milagro ocurriera por ahí, después de mi oración o nuestra oración, nunca, por favor, nunca vaya a creer que yo hice nada. Es el Señor Jesucristo, y quien es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, el que hace las maravillas y solamente nos usa para nuestro gozo, para que Él reciba la gloria y para que nosotros seamos bendecidos. Oremos pues al Señor. Padre nuestro y Señor, que nos das la vida, que nos sustentas todos los días. Te damos gracias por esta palabra preciosa y bendita, que tiene tanta profundidad, que tiene tanta riqueza. Gracias, bendito Señor, porque tú no haces acepción de personas. Tú quieres bendecir
Tú quieres bendecir, tú quieres responder, tú quieres conceder aquellos milagros, aquellas necesidades. Tú lo quieres hacer, tienes cómo, suficiente, en abundancia. Pero enséñanos, Señor, y danos el valor para humillarnos. Danos, Señor, la valentía para obedecer tu palabra, a bien de que podamos experimentar algo como lo que Naamán experimentó, o muchos otros que pasaron por esos requisitos: humillarse delante de ti y obedecer con una fe tal vez pequeña, pero seguros de que te estamos agradando. Te damos gracias, y ahí están las necesidades de mis hermanos, de la familia. Ahí está, Señor. Tú los conoces. Te ruego que tú les des entendimiento, nos des entendimiento a través de tu Santo Espíritu para alcanzar lo que tanto anhelamos, y que primeramente sea relacionado con tu reino en la vida espiritual, y después lo material que vendrá como añadidura. Te adoramos y reconocemos tu gloria ahora y por siempre, por Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muchas bendiciones, y a los que puedan y se inscriban, les esperamos ya el domingo en el templo. Ahí alabaremos al Señor juntos, y ahí recibiremos una nueva meditación de la palabra maravillosa del Señor. Abrazos y bendiciones. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digna de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy.
Solo tú eres digno. Eres asombroso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Oh, oh, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Llena todo este lugar. Sopla Espíritu Santo. Llena todo este lugar. Sopla Espíritu Santo. Ven y llena este lugar. Llena mi ser, Señor. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este